Gloria al Señor. Vamos a una palabra poderosa para este día. Dios me está ministrando con unos textos muy buenos, así que te pido que andes atento. Y allá también donde estás, sí, no, larga la comida, no sé si me lo reveló por alguien en especial, pero larga la olla ahora. Es momento de la mejor olla, que es la palabra del Señor. Así que vamos a comer de la palabra del Señor, que es lo mejor que podemos tener. Y esta palabra me la dio el Señor para compartírtela. Te voy a hablar de ser exitosos. A ver, decirle si tenés a alguien, si no tenés a nadie, decir soy exitoso. Y si no, de profetizarle a alguien, eres exitoso. Pastor, si ando en la ruina. No, habla en fe, eres exitoso. Yo te digo que eres exitoso, exitosa en el nombre del Señor. Empieces un año de éxito. Esa es la voluntad de Dios, que seamos bendecidos, prosperados en todos. Otra traducción dice que seamos exitosos en todas las cosas, ¿verdad? No es la voluntad de Dios que andes, pero Dios nos promete ser exitosos. Así que te voy a dar estrategias. La palabra, la promesa ya la tenemos, 2 bendiciones por cada dificultad. Te voy a dar unas estrategias para que puedas ser exitoso, exitosa este 2022. Ahora, yo te voy a tirar unas cosas de estos sermones, así que si eres de anotar, anota, y si eres de tener buena memoria, te tomo test la semana que viene, no de COVID, te tomo test de lo que estoy diciendo acá, ¿ok? Te voy a preguntar las palabras. Así que, 2 de Samuel 5, 17 al 25, si tienes Biblia, lo puedes buscar allí, 2 de Samuel 5, del 17 al 25. Y vamos a leer la palabra del Señor. Si no tienes Biblia, aquí lo puedes seguir conmigo en la pantalla. Dice la Biblia, escuchen, de la Reina Valera 60 les leo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David oyó, a ver, esto lo tengo bien, uy, se me corrió el texto en el PowerPoint. Esperen que se lo voy a leer de la Biblia. Vean qué bueno que hay que traer Biblia, ¿eh? 2 de Samuel. Síganlo usted en su Biblia porque ahí se me corrió algo en el PowerPoint. Y vamos a leer 2 de Samuel 5. ¿Cuánto hacen que no sentían ruidito a hoja de Biblia? ¿Sí? Ya ahora es puro tablet, ¿verdad? Tic, 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 tic. 2 de Samuel 5, acá lo tenemos. Del 17 al 25. Ahora sí. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. ¿Se acuerdan la palabra de la semana pasada? Que Dios nos invita a volver a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Miren, David sabía dónde ir. Volvió a la fortaleza, descendió a la fortaleza. Verso 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Diga conmigo Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Amén. Verso 20. Y vino David a Baal Perasim. Diga conmigo Perasim. No Perezim, ¿sí? De pereza, ¿sí? Perasim, ¿sí? Baal Perasim. Y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Gloria al Señor. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Él le puso ese nombre. Verso 21. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, insistentes, y se extendieron en el valle de Refaim, nuevamente en el mismo lugar. Y consultando David a Jehová, él les respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Diga ahora balsameras.
Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Cuando escuches el ruido sobre las copas de la balsamera, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Escucha, esta es una palabra que te da estrategias para que puedas ser exitoso. Vamos a ver 3 aspectos súper importantes para que puedas ser exitoso en este año. Si tú te tomaste a la palabra de 2 bendiciones por cada dificultad, mira los pasos que vamos a dar en este año. Primero, ubica a los enemigos en Refaim. Ubica a los enemigos en Refaim. Ahora, ¿qué pasa? Miren, la historia arranca diciendo que cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido por rey, entonces dijeron, fantástico, vamos a atacarlo, vamos a buscarlo a David. ¿Qué cosa, no? Cuando estás ungido, el enemigo te busca. Cuando estás ungido, el enemigo te busca. Tu unción es una unción real, porque tienes la unción de Jesucristo. Y cuando cargas esa unción, el enemigo te va a buscar. Los enemigos te van a ir a buscar. Es que gloria a Dios, dicen, bueno, qué palabra, ¿no? Para empezar el año. Pero la unción que cargas es mucho más fuerte que los enemigos que te persiguen. ¿Amén? La unción que tienes es una unción del rey, no de un mendigo, es del rey, es la unción de Jesucristo. Así que David pudo haber reaccionado diferente ante este ataque. Imagínense, recién inaugurado como rey, con esa unción que había derramado sobre él, ese aceite del Espíritu Santo que estaba sobre él, empezando a ser rey, él pudo haber dicho, Dios, ¿por qué en mi mejor momento me atacan? ¿Por qué en el mejor momento de mi vida, cuando soy rey, estoy recibiendo ataques? Por la unción que cargas. Por la unción que cargas. ¿Cuándo se van a terminar esas peleas? Pudo haber dicho David, pudo haber hecho varias preguntas. Pero te sugiero que hagas lo siguiente, que es mucho mejor. Ubica a los enemigos en Refaim. Refaim. Diga conmigo de vuelta, Refaim. Refaim. Dice que vinieron los filisteos y se extendieron entonces, cuando lo buscaron, por el valle de Refaim. Y hay varias cosas a veces que se nos van de la palabra de Dios, que la leemos nomás así de pasada. Pero escucha, hoy Dios te va a hablar. Lo primero que hay que hacer es detectar a tus filisteos. Tienes que detectar tus filisteos. Saber cuáles son tus filisteos. Porque les tienes que hacer batalla. Tienes que pelear contra ellos. Y para eso hay que saber dónde están. ¿Sí? Estaban en Refaim. Tienes que ubicarlos. ¿Cuáles son mis filisteos en este año? Debes preguntarte. ¿Contra qué estoy peleando? Tienes que hacer preguntas. Fíjense que David hace preguntas. Las preguntas son muy, muy importantes. Las preguntas correctas son muy, muy importantes. David hace preguntas. ¿Iré contra estos filisteos? ¿Los entregará Dios en mi mano? Hay que hacer preguntas. ¿Cuáles son los filisteos con los que tienes que pelear? Y tienes que identificarlos. Tienes que saber qué es algo de carácter, es una cuestión de ansiedad, es una cuestión de desánimo. ¿Cuál es el filisteo que te ataca? ¿Es el estrés? ¿Es un tema de salud que te viene constantemente? Esos filisteos se te ponen ¿dónde? En el valle de Refaim. Los tienes que identificar, tienes que saber que hay enemigos que te van a venir a atacar. Y tienes que identificarlos, detectarlos. Son tentaciones. Es esa cuestión de entrar en rutina. Cuando ya entro en una rutina me deja de gustar y dejo de hacerlo. El enemigo de la rutina me ataca. Son enemigos que vienen a atacar los tiempos de calidad en tu familia, que siempre andas, a la vez esa gente que anda siempre a las corridas, dice, ¿qué tanto tendrá que hacer? ¿Sí? Pero andan a las corridas, no le alcanzan las agendas para poner cosas. Entonces son filisteos que hay que detectarlos, son frustraciones pasadas,
Es una predisposición al fracaso. No, ¿para qué voy a empezar si seguro me voy a ir mal? Filisteos que vienen. Hay que detectarlos primero, pero luego lo tienes que ubicar. Una vez que sabes cuáles son, y no tienes que mentirte a ti mismo porque sabes cuáles son, ahí los agarras, ahí los detectas, pero los pones en el lugar correcto. ¿Dónde estaban los filisteos de David? ¿Dónde? Refaim. Ahí estaban, y encima estaban dispersos en Refaim. Tú tienes que saber poner al enemigo siempre en perspectiva, porque tú estás ungido, ¿te acuerdas? Tienes una unción real, no estás para perder batallas. Entonces, si tienes enemigos, es para que se glorifique Dios. Es para que tú te hagas aún más fuerte en Cristo Jesús. Por eso hay que ponerlos en el lugar correcto. Escuchen lo que significa Refaim. Escuchen, ahí sí toma nota. Refaim, antigua raza de gigantes. Antigua raza de gigantes. Extinta. Escuchen esto, es poderoso. Y sin poder. Antigua raza de gigantes, extinta y sin poder. Si todavía no te cayó el 20, ahora te va a caer. Una sombra es Refaim. Eso es lo que significa literalmente el nombre de Refaim. Es decir, en pocas palabras, un gigante sin poder. Gigante sin poder. Tu enemigo es cosa del pasado. Ya no tiene poder sobre ti. Lo que te ataca, lo que tú acabas de identificar, ya no tiene poder sobre tu vida. ¿Estás conmigo? Están escuchando los que están en casa, los que están acá también. Tu enemigo ya no tiene poder sobre tu vida. Tus temores ya no tienen poder sobre tu vida. Tus fracasos que fueron en el pasado, es una sombra del pasado. Ya no tienen poder sobre ti. Refaim son gigantes que fueron extinguidos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. David ya había vencido al filisteo. Ya lo había vencido el gigante. Por eso esto era algo del pasado para David. Vencer filisteo, él ya lo había hecho. Y te digo una cosa, el hijo de David venció a tu filisteo en la cruz. Es un gigante sin poder. Lo que te ataca son gigantes sin poder, no tienen poder. No tienen poder. El poder se lo puedo dar yo cuando no los ubico en el lugar correcto. Cuando yo les creo a sus mentiras, les doy poder. Por eso todavía vienen. Pero si yo sé dónde están, son gigantes sin poder. Es decir, sobre tu vida no tiene efecto las frustraciones del pasado, las caídas que tuviste en el pasado. Si yo les sigo creyendo, les doy poder, les doy autoridad para que me ataquen. Pero mientras yo los tenga en Refaim, en ese lugar, sé que son gigantes sin poder. ¿Están conmigo? Así que ubica a los filisteos en Refaim. Refaim significa gigante sin poder. ¿A dónde lo atacaron a David? ¿Dónde se esparcieron los filisteos? En Refaim. El filisteo que lo había atacado ya había sido vencido por esas piedras que le tiró David. Y aparecieron otros filisteos. Debes preguntarte, ¿qué hace este gigante sin poder nuevamente por aquí? Porque te van a aparecer, pero son sombras del pasado. ¿Me estás escuchando bien? ¿Sí? Son sombras del pasado. Refaim representa lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. El hijo de David que venció todos nuestros gigantes. Y no es que te quiero levantar el ánimo, es lo que dice la Biblia. Colosenses 2:15 dice que expuso Dios a los principados y a los potestades públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. O sea que tus enemigos ya están vencidos en la cruz. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Entonces uno de los enemigos más normales que se instalan en Refaim es el temor. No voy a poder, me va a agarrar esto, me va a agarrar lo otro.
o me agarró esto, ¿y ahora qué? El temor es uno de los enemigos más comunes. Pero ya está vencido. Es un gigante sin poder. Gigante sin poder. Usted dirá, bueno, pero gigante, pastor, todavía. Sí, pero es sin poder. En realidad la palabra Refaín es que ya está extinto. O sea que es una sombra del pasado. Sombra de tus temores pasados. Cuando te vienen a atacar, ubícalos en el lugar correcto. No es algo que te pertenece a ti. Tú dices, yo de esto me deshago, no me corresponde. ¿Sí? Yo no soy una, aunque esté temblando, tú dices, yo no soy una persona temerosa. Aleluya, gloria a Dios, tengo un julepe, dicen algunos miedo. Pero yo me levanto en Cristo, los ubico. Fíjense cómo David hace preguntas, dice, Dios, voy a ir y ¿cómo los ataco? ¿Me vas a dar la victoria sobre estos filisteos? Ya me la diste antes. Así que estos que vinieron acá vinieron a intimidar, pero son historia del pasado. Tus fracasos son historia del pasado, tus miedos son historia del pasado. Tus enemigos cuando vienen a Refaín. Vienen simplemente a un lugar donde no tienen poder. ¿Cuántos saben que el enemigo no tiene poder? ¿Cuántos saben que Satanás no tiene poder? Algunos no lo quieren ni mencionar, a veces se le sienta al lado todavía, ¿no? Porque el diablo no tiene poder. No tiene poder. El poder se lo dan los creyentes cuando dudan. El poder se lo dan los creyentes cuando no creen en las palabras que Dios da. Y nosotros no podemos empoderar al enemigo. El enemigo está en Refaín, y si no te acuerdas de Refaín, acuérdate por lo menos de la palabra cruz. Están clavados en la cruz. Cristo los expuso públicamente y ya triunfó sobre ellos. Y si Él ya triunfó, nosotros somos más que vencedores, como dice Romanos capítulo 8. ¡Di gloria al Señor! Dale un aplauso a Dios. Así que primero, cuando estás ungido, claro, te va a llegar el enemigo, pero tú ¿dónde los vas a tener? En Refaín, ¿ok? Ahí van a estar. Ese es el lugar donde los enemigos llegan. Llegan a un lugar donde no tienen poder. Segundo, pelea en Perasim. Diga conmigo Perasim nuevamente. Apúntate ahí, Perasim, si eres de memoria floja. Perasim. Refaín y Perasim. Ahí es donde tienes que pelear. En Perasim. Dice la Biblia, verso 20, que David vino, diga conmigo vino, a Baal Perasim. Y allí los venció. Y David mismo le pone nombre a este lugar. Baal Perasim. Ustedes dirán, ¿por qué Baal? ¿No? Pero en aquel tiempo las lenguas semíticas usaban indistintamente el nombre Baal para hablar de Señor. ¿Sí? Se usaba indistintamente. A veces era un ídolo y a veces se referían incluso los hebreos con este nombre. Entonces, Perasim, ahí dice que David llegó a Perasim. Así que ese es el lugar donde tienes que pelear. Ven al lugar donde tú tienes autoridad para quebrantar al enemigo. David le pone el nombre a ese lugar. Este lugar se llama Perasim. Tienes que identificar ese nombre. ¿Qué significa Perasim? Significa quebrantar. Quebrantar. Diga conmigo quebrantar. Es el lugar donde quebrantas. Lugar de quebrantar. Se llama así Perasim. Eso es Perasim. Lugar de quebrantar. Lugar de quebrantar. De destruir. De reventar. Esa me gusta más. La de reventar no está en la descripción. Dice quebrantar solamente. A mí me gusta reventar. Pero la descripción del hebreo dice que es lugar de quebrantar. El lugar donde vas a quebrantar. Qué tremendo, ¿no? Dice que David fue a Perasim. Y ahí dice que los liquidó a los filisteos. Los quebrantó. Ponle nombre a ese lugar, el lugar donde tú puedes ganar tus batallas. Donde puedes quebrantar el poder de ese enemigo que no tiene poder. Que quizás por duda o por algo en algún momento le diste autoridad, le diste poder. Porque dudaste y se agrandó un poco el enemigo, ese que ya estaba vencido en la cruz. Entonces ven a Perasim, ponle nombre, di en ese lugar, yo quebranto al enemigo. Y tienes que identificar tu Perasim.
Tu Perasí no es cualquier lugar, es el lugar donde tú puedes quebrantar las obras del enemigo. Ponle nombre. Y si este es tu lugar, tú dices, yo voy a la iglesia y di, ese es mi Perasí. Ahí voy a reventar al enemigo. No al pastor, al enemigo voy a reventar. Usted que no se le agarre conmigo, ¿ok? Voy a reventar, ahí voy a quebrantar las obras del diablo. Y como iglesia nosotros creemos en que tenemos la autoridad en hacer guerra espiritual. El grupo de intercesión hace guerra espiritual. Creemos en orar en contra de las obras del enemigo, porque Dios nos dio la autoridad en la cruz del Calvario. Así que estás en Perasí. Identifica ese lugar. Tienes que tener un lugar. Tienes que tener un lugar donde tú puedas quebrantar las obras del enemigo. Por eso, cuando uno va de iglesia en iglesia, cuando uno no se afirma, nunca tiene un Perasí donde puede quebrantar las obras del diablo. David sabía que iba a ese lugar y ahí, ¡paf!, lo quebrantaba Satanás. ¿Sí? En este caso eran los filisteos. Así que él fue a Baal-Perasí y quebrantó y le puso ese lugar el nombre de Baal-Perasí, diciendo, acá quebranté a los filisteos. Los quebranté. Así que yo declaro que aquí en este lugar, y los que están en la casa también, los que son parte del Perasim ID, deberíamos cambiarle el nombre Perasim ID. Lo que pasa es que nadie se va a acordar del Perasim. Sí, pero Perasim ID, los que son parte de este Perasim, declaro que quebrantas a tus enemigos. A esos enemigos que se te han querido venir a intimidar, a traer sombra, las cosas del pasado que te han querido venir. Ponle nombre al lugar donde tú quebrantas. En este lugar yo voy, en esta iglesia voy, yo quebranto la obra de Satanás. Y dice David que además de todo, los filisteos cuando se fueron dejaron sus ídolos y ellos los quemaron. Ellos los quemaron. Entonces es importante que quebrantes la autoridad del enemigo sin poder. El enemigo no tiene poder. Acuérdate siempre de eso. El enemigo no tiene poder. La autoridad la tienes tú, no la tiene él. No se la cedas. Entonces, quebranta, echa fuera el espíritu maligno que ya fue vencido por Cristo Jesús. Esa enfermedad, son esos pensamientos. Cuando te vas a dormir, me va a pasar eso. O cuando estás en un momento de debilidad, te viene ese pensamiento de desánimo. Recházalo en el nombre de Jesús. Quebranto esa obra del enemigo. Ya Cristo lo venció en la cruz. Es un enemigo que está vencido en Refaim. Ahora vengo a Perasim, acá a la iglesia, y quebranto esa obra. Pero también hay que quemar el elemento, los ídolos. Detrás de cada gigante sin poder, es un espíritu maligno, los gigantes sin poder, que está vencido por Cristo, hay elementos, ídolos, que quieren darle poder. Muchas veces nosotros le damos autoridad a esas cosas, a esos enemigos vencidos, porque todavía guardamos cosas, elementos. Hay que quemarlos. Hay que deshacerse de esos elementos. David dijo, queme los ídolos, no se quedó con nada. Por más buenos que hayan sido, por más que eran de oro o de cualquier material, él los quemó. No se quedó, no se ligó de ninguna forma a esos elementos. Y hay gente que todavía está atada porque guarda fotos. Ay, que era un novio que tuve cuando era chiquita, y qué linda la cartita que me escribió, me puso Jani. Sin vergüenza que le tengo, nunca me dice Jani, pero aquel fulanito me dijo Jani. Ahí no tengo la cartita guardada, nadie sabe. Ese es un ídolo que hay que quemarlo. El osito lo guardé. No, se deshazte de esas cosas. Porque esas son puertas abiertas para que el enemigo sin poder tenga poder. Le doy autoridad. Páginas de internet, ahí las tengo, están guardadas. Oh, pastor, un ratito nomás miro, me entretengo a la noche cuando estoy solo. Habla, Señor. No, esas cosas hay que deshacerse. Algunos tienen que deshacerse de amistades tóxicas. Algunos tienen que deshacerse de los postres. Pero siempre hay algo detrás de eso. Y aunque no lo crean, la comida se convierte en ídolo muchas veces. ¿Sí? Cuando
uno se refugia en eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. A veces el trabajo se convierte en un ídolo. Entonces a veces tengo que saber quitarle autoridad al enemigo a través de quemar cosas que no sirven, áreas que no sirven. Hay veces hay gente que no deja un trabajo y saben que ahí dentro de ese trabajo hay una tentación, hay un problema, hay una persona que te anda tirando, ¿cómo dicen? Los galgos. ¿Así dicen? Los galgos. Después me explican qué significa, porque yo la escuché por ahí. Te anda. Entonces dicen, no, pero yo voy, no, vas a caer, hermano, tienes que quemar eso. Y a veces es mejor cambiar de trabajo. Gracias a Dios estamos en un país donde podemos buscar trabajo, ¿verdad? Ahora, después de la pandemia, hay trabajo para todos. Ahora hay que motivar a la gente que salga a trabajar, en realidad. Muchos tan cómodos dijeron, qué bendición esto de la pandemia. Entonces hay cosas a veces que tenemos que quemar. Entonces, el enemigo, el filisteo, es un gigante sin poder. Estaba en Refaín, que significa gigante sin poder. David fue a Perasín para pelear. La batalla quebrantó el poder espiritual del enemigo y se deshizo de los elementos que habían detrás de ese poder espiritual. De esas cosas que ataban a ese espíritu que le traía el ataque. Entonces se deshizo de todo y de esa manera tú quedas libre. Amén. De esa manera se alcanza la libertad. Y tercero y último. Así que ¿cuántos se acuerdan? A ver, el primer lugar es Refaín. El segundo es Perasín. Bueno, el tercero que te tienes que acordar, este no está difícil, las balsameras. Está conmigo balsameras, está ahí atrás. Las balsameras, sí, lo están leyendo ahí, yo sé. Estoy queriendo creer de que no lo están leyendo. Estoy queriendo creer que lo dicen de memoria y que lo están anotando. Escúchalas balsameras, escúchalas. Dice la Biblia en el verso 24, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Y acá está la estrategia. Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. La estrategia era que David y su ejército tenían que oír ese ruido en las copas de estos árboles, las balsameras, que la verdad que no se sabe bien qué tipo de árbol es, pero es un árbol que sacaba seguramente bálsamo. El bálsamo era para sanar heridas en Israel. Jeremías 46:11 le dice Dios a Jeremías, ve a Galad y consigue bálsamo para las heridas. Jeremías 46:11. Entonces el bálsamo era un elemento que se usaba para sanar heridas. Así que la balsamera era este árbol. Algunos dicen que era un árbol de moras, ¿sí? Lo que fuera, era un árbol. Era un árbol que ellos tenían que tener un oído afinado. Así que diga conmigo, yo voy a entrenar mi oído para escuchar cómo Dios se mueve en las balsameras. Cómo Dios se mueve. Ahora Dios le da un tip bastante raro a David para ahora vencer el segundo ataque de los filisteos. Un tip de escuchar un sonido que pudo haber sido un viento o pudieron haber sido ángeles. Al fin y al cabo, la palabra de viento se usa para ángel también en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra que se utiliza, ¿sí? La palabra neuma, en muchos de los casos, o ángelos, pero son palabras que se usan como vientos. De hecho, a los ángeles se los llama vientos muchas veces, o espíritus. Como dice en hebreo, son espíritus ministradores para bendición de aquellos que han de heredar la salvación. Hebreos capítulo 1, ustedes buscan el verso, ¿ok? Son espíritus ministradores, espíritus, ángeles o vientos que se pudieran haber. Ahora, si uno no tiene el oído afinado, bien afinadito, hubiese escuchado eso y hubiese dicho, es un viento. David, ¿cómo quieres tomar eso como una señal de parte de Dios? Es un viento, es un gusty wind. ¿Cuántos saben lo que son gusty wind? ¿Alguno de ustedes experimentó los gusty wind en su casa? No, ninguno, yo sí. A mí me voló todo. Entonces uno diría, es un viento que anda dando vueltas por ahí.
Pero había que tener el oído afinado para saber que eso era algo diferente, era una señal de Dios. Entonces uno tiene que tener el oído afinado a cómo se mueve Dios en medio nuestro. ¿Cómo se mueve Dios? Me acuerdo cuando estábamos en el parque, ¿cuántas veces estábamos alabando a Dios y soplaba un viento precioso? Y uno pudiera decir, bueno, es un viento, pues me está despeinando, ¿no? Lo bueno es lo que tenemos pelito que se nos está yendo, no nos despeinamos tanto, ¿no? Pero otros estaban preocupados por el pelo. Y otros decían, qué linda la presencia de Dios. ¿O no? Algunos de ustedes, ¿sí? Y quizás no era un viento solamente. Quizás era el Espíritu Santo. Quizás eran ángeles que venían a adorar junto con nosotros. Entonces eso depende de que tanto tu oído esté afinado a cómo Dios se está moviendo. Las manzaneras son esos árboles que promueven la sanidad de heridas. Entonces siempre tiene que estar atento a cómo Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, Dios trae sanidad y trae libertad. Siempre cuando Dios se mueve, trae sanidad y trae libertad. Y si tú tienes oído para escuchar el mover de Dios, Dios a ti te sana, Dios a ti te liberta. ¿Sí? Por eso Dios le dice a David, ¿sabes qué? Presta atención a esa marcha en las copas de las balsameras. Entonces cuando escuches que Dios se está moviendo, ahí te mueves tú. Si Dios no se mueve, tú no te mueves. Entonces tú tienes que escuchar, es clave para tus victorias que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de los ángeles. Tienes que adiestrar tu oído a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo hago para escuchar la voz de Dios? Y hay que pedirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu voz. Cuando te mueves en la iglesia, cuando te mueves en mi casa, quiero estar sensible a tu voz. Es un ejercicio. Hay que desarrollar la capacidad de oír la voz del Espíritu, la voz de los ángeles. ¿Por qué se movían tanto los ángeles en los evangelios? Porque había gente dispuesta a escuchar. Y venían los ángeles mensajeros y hablaban. ¿Por qué hubieron 400 años donde nadie escuchó? No había oídos. No había gente que quería escuchar. Mismo Moisés, le dijeron a Moisés, ve tú escucha a Dios, yo no quiero saber nada. Le dijo el pueblo. Tiene que depender de que tú quieras escuchar. Quizás un sonido medio raro, que no estás acostumbrado, en la copa de las balsameras, pero escuchar que Dios se está moviendo. ¿Será que Dios se está moviendo en tu casa, en tu vida? ¿Será que Dios se está moviendo con sanidad, con bálsamo? ¿Sí o no? ¿Lo puedes escuchar o no lo puedes escuchar? Yo lo puedo escuchar. Entonces momento de moverse con Dios. Señor, donde tú te mueves, yo ahí me muevo. Señor, acá hay mover. Yo siento que en Haití hay mover. Siento que hay muchos árboles. ¿Cuántos son árboles plantados junto a las corrientes de agua? Y yo siento que Dios se está moviendo. Yo lo escucho a Dios moviéndose. Entonces sé que los enemigos van a ser vencidos. Yo escucho a Dios moviéndose en aquellos que están en las casas. Y sé que el enemigo, los filisteos, son gigantes sin poder, van a ser vencidos. Gigantes que han venido a intimidar, a decirte algo diferente de lo que Dios dice. Ya lo hemos quebrantado, ¿sí? En Perasim. Lo hemos quebrantado. Y ahora estamos escuchando cómo Dios se mueve. Cómo Dios se mueve. Yo estoy escuchando que Dios se mueve. Por eso sé que viene una gran victoria. Por eso sé que la unción que Dios te dio es una unción de rey, de reina. Es una unción de victoria. Como la unción de nuestro Señor Jesucristo, que ganó todas las batallas y no perdió ni una. Ese es su destino. Dale fuerte el aplauso a Dios. Créelo. Ponte de pie. Feliz año. Si acaso. No me olvidé de brindar con ustedes. Bueno, espero que te lleves esta palabra para que seas exitoso. Exitosa. Amén. Recuerda la promesa de la semana pasada, 2 bendiciones por cada dificultad. Recuerda que estás ungido, que estás ungida. Y que el enemigo, si te viene a atacar, es porque sabe que estás ungido. Si tienes ataques es porque el enemigo sabe que hay algo sobre tu vida. Y te quiere mentir.
Pero recuerda siempre que el enemigo es un gigante sin poder. Es un espíritu que lo tienes que quebrantar en el nombre de Jesús y ese espíritu se va. No hay mucha vuelta, se va ese espíritu, lo quebranta. Por eso es tan importante congregarse. Vienes, te unes con otros santos. El Hades, el enemigo, los filisteos no tienen poder contra la iglesia. Entonces tú te unes y en pedacín quebrantas al enemigo. Te vas a tu casa y dices, me hace mal esto, lo voy a quitar de mi camino, esto que no me sirve lo saco, esto no me trae bendición, lo voy a sacar. Si tienes que cerrar cuentas, ciérralas. Haz lo que tengas que hacer para que el enemigo ya no te venga a molestar. Y luego escucha cómo Dios se está moviendo. Ya vas a estar listo para que tu oído escuche el mover de sanidad y de libertad en esas balsameras. Cómo Dios se está moviendo en estos árboles. Yo veo, yo siento que Dios se está moviendo en estos árboles. Yo siento que Dios se está moviendo en las copas de estos árboles. Yo escucho la voz, el sonido, la marcha de estos ángeles del Espíritu Santo.